La paz del Señor sea con todos ustedes. Iniciamos esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quiero hoy recordar un poco sobre el sacramento de la reconciliación y de qué manera poder alcanzar la buena reconciliación con el Señor. Conocemos el sacramento de la reconciliación como sacramento de perdón. Se conoce también como el sacramento de la confesión. Primero que todo, vamos a recordar por qué es importante la reconciliación. La reconciliación es un sacramento que nos une directamente al corazón de Dios, de Jesús. El pecado nos desune de Dios, el pecado mortal. ¿Qué vale es el pecado mortal? El pecado mortal lo podemos diferenciar de las siguientes maneras, o lo podemos conocer de las siguientes maneras. Uno, los pecados que la Iglesia enmarca de por sí como mortales, como los pecados capitales, o las acciones contra la Iglesia, o contra nuestros semejantes, o contra Dios. Recordando el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas. En este punto podemos reconocer cuando cometemos pecado, cuando nosotros vamos en contra de las exigencias de Dios. Cuando nosotros no aceptamos a Dios, entonces permanecemos en permanente pecado, en lejanía de Dios. Cuando nosotros pecamos en contra de los mandamientos de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia tiene 5 mandamientos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en sus 5 mandamientos nos enseña: 1, escuchar misa todos los domingos y fiestas de guarda, misa entera. Entonces, estamos obligados todos los domingos a escuchar la misa entera. Recordemos que el domingo en la liturgia comienza desde el sábado a las 12 del día. Así que las Eucaristías en las que tú asistes los sábados después de 12 del día es misa de domingo. Si vas a misa desde el sábado después de 12 del día, ya cumples con el precepto de la Iglesia de escuchar misa entera todos los domingos. Hacemos énfasis en la misa entera. Es decir, no llegando al Evangelio, no llegando a la mitad de la misa, no llegando cuando ya el Padre ha comenzado. La misa debe ser entera. Así es el precepto de la Iglesia. Entonces, cuando yo no cumplo ese precepto de la Iglesia, voy contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, cuando yo no cumplo los mandamientos de la Iglesia. El segundo mandamiento de la Iglesia nos indica que debemos comulgar por lo menos una vez al año y en tiempo de Pascua. Hay personas que por estar separados de los preceptos de los sacramentos, por ejemplo, vivir en unión libre, se privan de la comunión. Y entonces, cuando tú ya llevas más de 5 años sin confesión y sin comunión, tú entras en una sentencia que se llama excomunión. Después de 5 años de no recibir el sacramento de la confesión, tú entras en excomunión con la Iglesia. Automáticamente, sin que te hayan decreto de excomunión. Esa excomunión se llama excomunión late sentencia. Late sentencia significa sentencia dictada. La sentencia dictada de excomunión es las personas que llevan más de 5 años sin la confesión y sin la comunión. El tercer mandato de la Iglesia nos indica, nos dice, confesarse por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, y también confesarse en peligro de muerte. Entonces, en peligro de muerte, ¿qué significa?
Si tú ya tienes una enfermedad que está avanzada y que sabes que estás en peligro ya de muerte, debes acudir al sacramento de la reconciliación. Pero vive en unión libre, entonces debes remediar eso. ¿Por qué? Porque si no lo cumples, vas a morir en pecado mortal. Otro peligro de muerte es en caso de un accidente que queden graves o que queden hospitalizados. Hay que pedir la reconciliación. Otro peligro de muerte es que las personas cuando le van a hacer alguna clase de cirugía y le van a colocar anestesia general, es bueno pedir la reconciliación con el Señor. En ese punto se pide con los sacramentos de la santa unción de los enfermos. Se le pide al sacerdote que por favor te aplique los sacramentos de la santa unción. Ese sacramento de la santa unción, hago un pequeño paréntesis, se puede repetir siempre y cuando, si ya has pasado el peligro de muerte y lo recibiste, pues igual a hacerte otra cirugía o vuelves a estar en peligro de muerte, vuelves a pedir el sacramento de la santa unción. Pero para que este sacramento se cumpla, es necesario que tú manifiestes a tus familiares o a las personas cercanas que si pierdes la conciencia o que si estás en un peligro de muerte, que por favor te busquen la persona indicada, es decir, al sacerdote, que te busquen al sacerdote para que te dé los santos óleos. Si la persona no tiene intención de recibir la reconciliación con el Señor, este sacramento no entra en validez para la persona que es ungida. Es decir, si una persona está en peligro de muerte, pero nunca quiso reconciliarse con el Señor, nunca tuvo la intención y no la manifestó, así el sacerdote le haga su santa unción, no va a recibir el perdón porque no está la intención de corazón. La intención se debe manifestar. O la misma persona pedirlo, o si ya no puede hacerlo, haberlo manifestado con anterioridad a familiares que puedan auxiliarlo en los momentos difíciles. Si supera la calamidad, después puede volver otra vez a recibir el sacramento de la santa unción. Este sacramento se puede repetir. Primero no se hacía así, primero solamente se recibía ya en última, pero la Iglesia ha determinado que se puede repetir, siempre y cuando esté en peligro de muerte. Ese es el tercer mandamiento de la Iglesia. El cuarto mandamiento de la Iglesia es pagar diezmos y primicias. Entonces, muchos se les ha olvidado pagar los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos es un día de trabajo del año y pagarlo a la Iglesia. Es decir, lo que se gane usted en un día de trabajo. Usted mira qué se gana en el mes, lo divide en 30 días y lo que se gane un día de trabajo, eso se debe pagar por obligación a la Iglesia Católica. Se debe hacer en sus parroquias o donde esté autorizado pagar el diezmo, capellanías o parroquias. Se debe hacer anual. La pregunta que muchos hacen, pero yo soy ama de casa, ¿cómo pago yo el diezmo si no he trabajado? Entonces, como usted es ama de casa, usted a veces recibe también de su esposo, si está casada. Si está casada, el esposo puede pagar el diezmo por los dos. Entonces lo hace por los dos, porque si la persona vive del esposo. Si no vive del esposo, entonces puede ofrecer un día de trabajo a la iglesia. ¿Y cómo ofrece un día de trabajo a la iglesia? Va a su parroquia, le dice al sacerdote que le reciba un día de trabajo en labores de la parroquia
como diezmo. Entonces puede ofrecer labores hacia la parroquia como diezmo, pero esto debe ser en acuerdo con el párroco. Debes asistir al párroco y decirle, mire, no vivo con esposo, yo estoy viviendo de ama de casa, no recibo sueldo, pero puedo pagar mi diezmo y entrar en acuerdo con el sacerdote para que lo pague el día de trabajo. Entonces paga su día de trabajo. Si quieren dar más, no pasa nada, pero no pueden dar menos. Entonces, si usted en el mes se gana 30,000 pesos, tú tienes que pagar en el año 1,000 pesos a la iglesia. Estamos hablando que el diezmo es en el año. Entonces, usted dice, yo en un día del año me gano 1,000 pesos, yo pago 1,000 pesos. Que me da cosa pagar 1,000 pesos y voy a dar 5,000, entonces da 5,000. Pero no puede dar 500, ni menos de 1,000. Debe pagar de 1,000 y si ya le nace más, pues más, pero no menos. No menos del diezmo. Las personas que llevan muchos años sin pagar esa primicia entran en pecado. Por eso estoy hablando de los pecados que muchos cometen y que nunca resuelven. Entonces, entra en pecado porque no está cumpliendo con las primicias de la iglesia. El mandamiento, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Les dice, bueno, es que pagarle a la iglesia es amar a Dios, sí, porque la iglesia en la que se brindan los sacramentos del Señor. Allí donde se prestan los servicios del Señor. Entonces hay que pagarlo porque es un mandamiento. Si lleva 5, 10, 15 años, hay que confesarlo primero. Es decir, yo no he pagado diezmos, pido perdón al Señor por no haber pagado diezmos durante toda mi vida. Ir ante el sacerdote y decirle cómo puede pagar todos esos años. De qué manera puede pagar todos esos años. Porque no basta con pedir perdón a la iglesia, sino que hay que reponer. Hay que ponerse al día con la iglesia. Pero todo el tiempo estuve de ama de casa. Bueno, debes entrar ante el sacerdote y mirar de qué manera te resuelve, pero eso lo debe resolver el párroco, de qué manera, o a dónde vas a pagar el diezmo. Entonces, de qué manera te resuelve la situación para que puedas pagar y ponerte al día con la iglesia. Ese es el cuarto mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas abraza los 5 mandamientos de la Madre Iglesia. El quinto mandamiento de la Madre Iglesia es velar por los miembros y sus ministros. Tenemos la obligación de velar por los templos y de velar por los ministros de la iglesia, es decir, de ayudarlos económicamente. Cuando se dice en el cuarto mandamiento pagar primicias, muchas personas no están teniendo en cuenta la ofrenda de la misa. La ofrenda de la misa es una primicia. Cuando las personas mandan a celebrar la misa por sus intenciones, la iglesia pone no un precio a la misa, sino una ofrenda que se llama estipendio. Y ese estipendio es obligatorio pagarlo. Entonces no dicen, no, es que la misa vale X plata en tal ciudad y en otra ciudad vale menos. Eso ya depende del obispo, del lugar. Tiene el estipendio, es una ofrenda para cumplir con el quinto mandamiento de la iglesia, que es velar por los templos y por los ministros. La misa no tiene valor, no hay con qué comprarla, pero el obispo ayuda a que allí con el pago del estipendio se pueda usted
estar pagando las primicias de la iglesia y velando por los templos y velando por los ministros. Ah, pero yo nunca mando a hacer una misa, entonces, ¿qué hago? ¿Usted va a misa? Sí. En la misa hay una parte que se llama el ofertorio. Por eso el sacerdote dice, presentemos nuestras ofrendas al Señor. Y allí presentar las ofrendas al Señor van dos cosas muy importantes. Una, presentar nuestras peticiones ante el Señor. Pedir lo que queremos ante el Señor y ponerlo en el altar. Y dos, dar mi ofrenda para que la misa esté completa. Porque si no, la misa queda incompleta, porque no está la ofrenda. Entonces las personas que en el momento en que se recoge la ofrenda voltean la cara para un lado, se ponen de rodillas, se agachan, hacen de todo con tal de no mirar a quien está recogiendo la ofrenda, pues no está cumpliendo con el precepto de escuchar la misa completa. Ya le queda incompleta. Pero yo no tengo dinero para dar. Bueno, entonces ofrece algo que le sirva a la iglesia. Por ejemplo, dar una catequesis. Por ejemplo, enseñar en el nombre del Señor. Tienes que ofrendar algo a Dios. Por ejemplo, no es que el Señor me dio habilidades con mis manos y yo hago manualidades. Voy a hacer una manualidad para para ayudarle a una persona. Eso es ofrendar. No, es que yo voy a ayudarle a cierta persona a arreglar la casa porque está muy mal, entonces lo voy a hacer como ofrenda. Lo ofrezco en la Eucaristía y voy y realizo la ofrenda. Entonces, las misas, todas las misas tienen ofertorio. Y en todas las misas hay que ofrendar. En todas. Es que yo tengo para dar 2,000 pesos en la semana, pero voy a misa todos los días de 100, 200. Y así completa los 2,000. Ah, pero es que los estoy escuchando de manera virtual. ¿Y cómo hago? Coge una alcancía, cada misa que participes, echa los 200 pesitos. Y al final del mes te comunicas con el que celebra la misa y dice, ¿cómo hago para hacerle llegar estas ofrendas? Se deben pagar, no va a ser que vas a misa virtual y vas y llevas la ofrenda a otra parroquia, no. Se debe pagar donde escuchaste la misa, en la parte o en la iglesia donde escuchaste la misa. Entonces dice, bueno, y los de si yo la escucho por WTN o un canal, ahí te ponen ofrendas, ahí te ponen dónde manda las ofrendas. Esa ofrenda que te ponen ahí es para que tú cumplas con el precepto de dar la ofrenda de la misa. Bueno, pero yo ofrecí un trabajo, bueno, ya el Señor te lo recibió, entonces no necesitas mandar el dinero y lo haces y vas y cumples la promesa que hiciste. La cumples, no es solamente prometiendo, sino también haciendo. Recordemos, toda misa tiene que llevar ofrenda, ofertorio. Es que yo asisto a misa en la mañana en una iglesia y por la tarde en otra. Solamente en una de esas partes estás obligado a dar la ofrenda, porque uno solamente puede comulgar una vez en el día. Entonces está obligado a dar la ofrenda. Bien. Allí se cumple el precepto de las primicias. Las primicias es cuando se va a hacer una Eucaristía, entonces se paga el estipendio según la tarifa que haya colocado el obispo del lugar. Cuando se paga la ofrenda de la misa, ahí estoy pagando las primicias. No, es que yo llevo mucho tiempo sin pagar ofrenda en la misa, yo nunca doy un peso, yo nunca doy nada. Estás con misa incompleta y también debes pedir perdón a Dios. Esas clases de pecados se pasan inadvertidos y eso hace que muchas almas no tengan una buena reconciliación con el Señor y no puedan llegar a la vida eterna.
Son detalles pequeños, pero son detalles que van ahondando en contravía del amor a Dios. Y el quinto es velar por los miembros y los templos. Entonces, hay que ayudar al sacerdote, hay que ayudar al templo de su barrio, de su localidad. El sacerdote dice, por favor, colaboren con una con una rifa, bueno, hay que colaborar porque estamos obligados a que no se nos caiga el templo. Al fin y al cabo, el templo no es de ese sacerdote, el templo es de tu barrio, de tu localidad, es tuyo. Y tú debes velar por el sostenimiento de ese templo. El templo es de la iglesia. Y la iglesia somos todos. Y el ministro, pues lógicamente, como dice San Pablo, quien trabaja en el altar, debe comer del altar. Entonces hay que ayudarle a los ministros. Hay que ayudarle a los que hacen la labor de servir en la iglesia. Hay que ayudarle incluso a los que hacen misiones, a los que hacen misión. Esos son ministros de la iglesia. Porque sacan el tiempo. Sentarse aquí es sacar el tiempo para enseñar, es ser ministro de la iglesia como laico, pero es un ministro extraordinario como un misionero. Misionar lleva gastos. Todo eso hay que ayudarlo entre todos y por eso se llama sostener los templos y sostener los ministros. Entonces, esa es una de las obligaciones que también tenemos todos los católicos. Todos los católicos. Cuando nosotros nos hablan de dinero, entonces decimos, no, es que los católicos no debemos de pagar diezmo porque eso es solamente para los de otras religiones o los que son protestantes. No. Eso es una orden y es también un mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica y hay que cumplirlos. Hay que cumplir los preceptos de la Iglesia. La diferencia es que se nos pide el diezmo por año, un día de trabajo al año, mientras que en otras partes pedirán cada 8 días. Pero se nos pide que ofrendemos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía ofrendas tu petición y en cada Eucaristía ofrendas también para ayudar a la iglesia. Lo hacen de esa manera. Se debe hacer de esa manera. Bueno, allí estamos ya los 5 mandamientos de la iglesia, entonces ahí complementamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque las personas dicen, yo sí amo a Dios sobre todas las cosas porque me levanto y primero Dios y mi bendición. Eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es cumplir con el precepto de su iglesia. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto no es una iglesia de hombres. Son ministros los hombres, los ministros colaboradores de la iglesia, pero la iglesia es de Dios, movida por el Espíritu Santo y encabezada por Cristo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es cumplir con los 5 preceptos de la Santa Madre Iglesia Católica. Si tú no los cumples, pues estás en pecado mortal. Porque estás incumpliendo el primer mandamiento que nos pone Cristo. Y Él dice, es el más grande de todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero este mandamiento se divide en 3. Luego viene amar al prójimo como a sí mismo, en el mismo mandamiento. Amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? La palabra prójimo significa próximo, cercano. Al más cercano. Entonces dice, bueno, yo amo a mi familia. Sí. Pero cuando tú vas en el autobús, ya los más cercanos están allí. ¿Quiénes son los más cercanos? Los que están compartiendo el autobús contigo. Cuando tú estás en la calle, los más cercanos son los que pasan al lado tuyo.
Cuando tú estás en un evento, un estadio de fútbol, los más cercanos son los que están contigo viendo el partido. Es decir, el prójimo es siempre el que está más cercano a mí. Cambia el prójimo siempre porque tú cambias de escenario, cambias de situación. Un día está en tu familia, otro día está en tu trabajo. Entonces, en tu trabajo, ¿quién es el más cercano? Los que están ahí cerca, los que están trabajando contigo. Ese es el prójimo, ese es el más próximo. Porque las personas confunden que el prójimo, entonces es el que yo prefiero querer o el que yo vivo con él y ya, no. El próximo, el más cercano a ti. Si coges un taxi, el más cercano a ti es el conductor del taxi. Y el mandamiento nos dice que hay que amar al más cercano. ¿Pero qué es amar al más cercano? Amar significa tener acciones buenas hacia los demás. Ese es el verdadero amor. No acciones malas que vayan en contravía del pensamiento de los demás o en irrespeto a su vida y a sus pensamientos. Es decir, guardar los límites en el respeto hacia el más próximo. Ese es parte del primer mandamiento, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Entonces dicen, no, es que yo amo, pero a los que están por allá en otro país. Ese no está tan prójimo. Y pelea con el vecino, y pelea con el señor que te lleva que te llevó el domicilio. Peleas con el señor de la buceta, peleas con el taxista. Pero amas a los que viven lejos, no. Tú tienes que amar, y amar no es estar abrazando al otro, no, amar es brindarle hechos que no vayan en contra ni de su vida, ni de sus derechos, porque tus derechos acaban cuando empiezan los derechos de los demás. Siempre hay un límite. Tú tienes derechos, pero no puedes abusar de los derechos de los demás. Y cuando estoy haciendo eso, estoy amando al más prójimo, al más cercano. Y siempre hay gente cercana. Entonces, cuando voy conduciendo el auto, se me meten al frente, no insultes, es el más cercano en ese momento. Eso es el primer mandamiento. Y viene la tercera parte del mandamiento. A ti mismo. De amarse a sí mismo. Y la primera parte para amarse a sí mismo es velar por su alma. Porque a muchos se les ha olvidado velar por la salvación del alma. Velar por ser personas espirituales, por la oración, por estar en paz con Dios y en gracia de Dios. La segunda forma para amarnos es cuidar del cuerpo. Casi siempre hacemos lo contrario. Cuidamos del cuerpo y olvidamos el espíritu y olvidamos el alma. Entonces hay que entrar en equilibrio, cuidar el cuerpo y cuidar el alma. Hay ejercicios para el cuerpo, para sostener vitalidad en el cuerpo, pero también hay que hacer ejercicios espirituales, como la oración, para hacerle ejercicio al alma y tener vitalidad con tus carismas. Vital el cuerpo y vital el alma y encontrar un equilibrio entre ambos o buscar un equilibrio entre ambos. Eso significa amarse a sí mismo. No negarse cosas. Primero, no es que primero mis hijos, primero los demás, primero aquello, primero lo otro, y se niegan a sí mismo cosas incluso materiales. No, es que primero tengo que velar por mi familia y no alcanzo a ir a tiempo. Se niega a sí mismo la salvación del alma. No puedo ir a misa, no me da tiempo. Se niega a sí mismo. Es egoísta con sí mismo.
Yo les aseguro que una vez tú partas de este mundo, son muy pocos los que van a orar por tu alma. Por eso tienes que hacerlo desde ya. Tienes que velar por la tuya, no dejarla condenar. No dejes condenar tu alma. Ese es el primer mandamiento. Entonces ir en contravía de ese mandamiento es ir en contra de Dios. Esos son pecados mortales. Cuando más conocemos o tenemos pecado mortal. Cometemos pecado mortal y el pecado mortal es todo aquello malo que nace en nuestro corazón. Es decir, los malos sentimientos, los malos deseos, las malas intenciones. El pecado se profundiza de acuerdo a la intención que haya en mi corazón. Hay pecados de que por sí la iglesia castiga como mortales, hechos que son graves, como ir en contra de la iglesia, son hechos graves. O sea que si usted no va a misa un domingo, usted comete un hecho grave en contra de su alma y necesita confesión. No es que no, yo voy entonces el lunes. No. Una vez tú no vayas a misa el domingo, ya no cumpliste con el precepto de la iglesia, entras en pecado mortal y necesitas reconciliar bajo el sacramento de la reconciliación. A muchos se les sigue pasando eso. Y entonces siguen rezando como si nada. Hay que hacer la confesión. Bueno, y también, entonces, cuando usted siente algo malo en contra de su prójimo, pero nunca lo dice, o no hace un acto malo, pero lo guarda en su corazón, tiene la mala intención. Ahí es donde realmente se materializa realmente el pecado mortal. Se hace en el corazón, no solamente los actos, sino los sentimientos. Pueden haber actos que parezcan feos, malucos. Por ejemplo, accidentaste a una persona, pero lo hiciste sin querer. No tenía la intención de dañar, no tenía la intención de hacer daño a esa familia ni a esa persona. Entonces ahí no hubo una intención mala, no hay pecado mortal. Ese se conoce como pecado venial. Cuando mi conciencia me ha dicho a mí que yo no tenía en el corazón una mala intención. Pero cuando hago un acto pequeño, una pequeña mentira, pero con mala intención, eso es un pecado mortal. Entonces nosotros tenemos que empezar a aclarar cuáles son los pecados. Para poder hacer una buena confesión, necesitamos diferenciar cuáles son los pecados mortales que debemos pedir perdón bajo el sacramento de la reconciliación. No, es que yo no dije nada, pero me dio mucha rabia y dije que ojalá se muriera ese señor. Usted no dijo nada, pero cometió pecado mortal por su intención. Es que yo le guardo mucha rabia a X persona. Usted constantemente está cometiendo pecado mortal. Porque le está deseando a otro el mal, porque le carga el mal, porque usted no ama al prójimo. Y allí, entonces, empezamos a diferenciar. Pecado mortal es todo aquello que trae una intención en mi corazón. Y si lo materializo, entonces ya son pecados de obra. No solamente sentí, sino que dije la mentira para que se hiciera, para hacer daño.
pecado de obra. Y hay otros pecados por allí guardados contra la iglesia y contra Dios que mucha gente no los ve así. Yo quiero aclarárselos. En la actualidad se está volviendo muy famoso los llamados angeólogos, los llamados adivinos, los llamados videntes. Y las personas acuden al angeólogo, acuden al vidente, acuden al adivino, acuden al que le hace magia y nunca piden perdón a Dios. Y muchos más, también está de moda el yagé. Y entonces dicen, no, eso es una parte de la espiritualidad. Mire, el mandamiento de Dios es muy claro, dice, no te harás dioses diferentes a mí. No me ofendas haciéndote dioses diferentes a mí. Y cuando tú pones la confianza en esas cosas, estás poniendo la confianza en hombres. Y por cierto, mentirosos. Y empiezas a poner la confianza en hombres y le quitas la confianza a Dios, a tu espíritu, al Espíritu Santo. Hay muchas personas que a veces, de una manera olímpica, combinan las dos cosas. Van a misa, pero también van al angeólogo. Que porque habla con los ángeles, que porque dice de los ángeles. No pensemos que si hablan de los ángeles, o hablan de santos, o hablan de la Virgen inclusive, no pensemos que esto va a favor de la iglesia ni a favor de Dios. Porque el mismo Cristo ha dicho, muchos me dirán Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Muchos utilizan el nombre incluso de la iglesia y utilizan el nombre, también utilizan el nombre, bueno, la iglesia somos todos, pero utilizan diciendo de que vienen en el nombre del Señor. Y allí ellos están cometiendo el segundo mandamiento, en contra del segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Y ese segundo mandamiento es cuando personas hablan en el nombre del Señor sin conocerlo siquiera. ¿Cómo puedo yo hablar en nombre de alguien si no lo conozco? Cuando yo hablo en nombre de la iglesia es porque la conozco, porque conozco sus decretos, sus mandatos, porque conozco su doctrina. Y conocer la doctrina de la iglesia es conocer a Cristo. Conocer su palabra es conocer a Cristo. Y muchos hablan de ángeles que ni siquiera tienen idea de lo que son. No tienen idea ni siquiera de lo que es un ángel. Adivinan. Viven de la adivinación. Incluso adivinan el futuro. Pero las personas se han sumergido en una falta de fe tan grande que prefieren ir a estos lugares y faltarle verdaderamente a Dios que ponerse a rezar, que entrar en comunión con Dios. Porque es que rezar cansa, aburre. Es mejor que me adivinen. Es mejor que el vidente me haga. Que me dé la toma de la planta, que me dé el baño de no sé qué cosa, para que las cosas cambien. Y vamos en contravía del mandamiento del Señor, jurando su santo nombre en vano. Y fuera de eso, al cometer contra Dios, no te harás dioses diferentes a mí. Y maldito el hombre, escúchenme muy bien las palabras de Cristo. Maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Hay personas, servidores del Señor, que tienen carismas muy fuertes y buenos carismas, y sirven a la iglesia y sirven a su prójimo,
pero lo hacen en el verdadero nombre del Señor. Los que hacemos esta tarea lo hacemos en el nombre de Él, no nosotros, no lo hacemos nosotros realmente. Prestamos los servicios para que el Señor llegue a cada uno de ustedes. Pero los que adivinan, los que no conocen la iglesia, se separan de Dios. Y muchas personas combinan las dos cosas. No, yo sí voy a misa todos los domingos, pero confío en el horóscopo. Yo voy a misa inclusive todos los días, pero de vez en cuando me adivinan la suerte, porque eso también es ayudarse. Con eso le dicen a uno. Eso no ayuda, eso va en contravía de lo que estás haciendo. Lo que haces con la mano lo borras con el codo. La misa que fuiste ese día la borraste renunciando a la confianza de Dios. Y lo más grave es que nunca se pide perdón. Es lo más grave. Nunca piden perdón por haber asistido a estos actos mágicos. De vez en cuando por ahí, pero muchas personas no, porque eso supuestamente complementa. Eso no complementa nada, y mucho menos la espiritualidad. Eso va en contravía de tu espiritualidad y en contravía de Dios, y va en contravía de su salvación. Cuando te inviten, no, es que hay un vidente que es muy bueno y que te va a adivinar el futuro. No. Ah, no, es que hay un señor que me va a orientar en oración. Ay, eso es diferente. Que me va a enseñar a vivir la iglesia, que me va a enseñar a buscar de Dios. Ya es diferente. Pero si te van a adivinar el futuro, apague y váyase, porque nadie va a poder saber el futuro. Nadie. Hay videntes reales, que son personas que han tenido encuentros con el Señor realmente, y los hay, pero son escasos. Yo le aseguro que son muy escasitos. Y son personas de mucha oración. Ahí los empiezas a diferenciar. Y son personas que conocen la iglesia, que viven con la iglesia y están siempre en la iglesia. No que hablan de santos, de la Virgen, no. Porque acuérdese que hay una magia que se llama santerismo. Y el santerismo es que personas utilizan la vida de los santos y los santos para hacer magia. El santerismo no va en comunión con la iglesia. Esos pecados son mortales y hay que confesar. Ahora, todo lo que nazca en su corazón malo es pecado mortal. El pecado, les hablo del pecado para poder complementar bien el sacramento de la reconciliación, porque muchas personas no lo están haciendo bien. No se reconcilian bien. Y si yo consumo a Cristo en pecado, consumo mi propia condena. Son las palabras de San Pablo. Si comulgo en pecado, si consumo el cuerpo de Cristo en pecado, estoy consumiendo mi propia condena. Esas palabras hay que tenerlas en cuenta. Si yo necesito la comunión con Cristo, debo estar en gracia con Él. El pecado que muchas personas tampoco tienen en cuenta se basa en la conciencia. San Pablo nos dice, no es que yo no tenga pecado, dice San Pablo, pero dice, todo me es lícito, aunque no todo me conviene. ¿Qué quiere decir allí? Quiere decir que tú puedes hacer lo que quieras por tu libertad. Pero ¿qué es lo que no conviene? Lo que no conviene es lo que daña tu conciencia o daña la conciencia del otro o daña la vida del otro. Eso es lo que no conviene.
Puede que usted esté en su casa y quiere hacer lo que quiera. San Pablo dice, puede hacer lo que quiera. Pero hay cosas que no conviene, porque de pronto estás haciendo cosas que están dañando al familiar, al que vive contigo. Hay cosas que dañan tu conciencia y patinan en tu conciencia. Y la concibes en tu corazón ya como mal hechas. Si eso te acusa, si la conciencia te empieza a acusar, porque esa es la primera acusadora, dice, esto está mal hecho, esto está mal hecho, entonces no lo hagas. Pero si tus actos dañaron la conciencia del otro, también cometiste pecado mortal. Mientras que tu conciencia esté tranquila y no te acuses, está bien. Pero ya hay pecados hay hechos de que por sí son pecado mortal, como el que te estoy diciendo de ahora. Asistir a las adivinaciones o a cualquier clase de invocación. Tampoco una persona se puede prestar como medium entre la vida espiritual y la vida corporal. ¿Qué es un medium? Un medium es la persona que dice hablar con los muertos y que da razones a los vivos. Y se presta como una especie de mediador entre los muertos y los vivos. Hay personas que pueden lograr esa comunicación espiritual, pero no se pueden prestar para decir, mira, tu familiar te manda a decir tal cosa, eso te manda a decir tal otra. No se pueden prestar como medium porque es pecado mortal y así lo indica la Iglesia Católica. No se puede prestar como medium. Y hay personas que son felices yendo a los famosos medium. Y no solamente peca quien se presta como medium, sino en quien cree en el medium. Y hay unos famosos medium que están haciendo mucho daño a la iglesia. Y son aquellos que confían en el beato Gregorio Hernández. Gregorio Hernández es un beato de la iglesia, por ende ha logrado su santidad. Le falta un paso que es la canonización como santo. Gregorio Hernández hizo méritos para llegar al cielo. Logró hacerlo por sus buenas obras, por su fe constante, por el amor al prójimo. Pero muchas personas comenzaron entonces a prestarse como medium supuestamente de Gregorio Hernández. Y realmente lo que baja allí son demonios, para que tengan en cuenta. Las personas que dicen que Gregorio Hernández los posee y que por medio de ellos sanan, esa es la acción directamente demoníaca. Eso no es una acción de Dios, ni mucho menos de Gregorio Hernández. Porque el beato Gregorio Hernández conoció a Dios, está con él y lo respeta. Y por eso es beato de la iglesia. No se presten a ir a las famosas mediaciones de Gregorio Hernández, porque pecan los medios y peca el que asiste a las secciones de medium. Y muchos van a que como es Gregorio Hernández, entonces es un beato de la iglesia. No, señor. A los beatos se le pide por medio de la oración, la intercesión por medio de las Eucaristías, la intercesión por medio de su novena, de su rezo. Se puede hacerlo pidiendo la intercesión del beato, intercesión por usted, pero no se preste para los medios, y está de mucha fama los medios de Gregorio Hernández. Incluso actúan como poseídos por demonios. Y en verdad son poseídos por demonios. No lo hagan. Cuiden su espíritu. Ninguna persona, dice la iglesia, ninguna persona puede prestarse como medium de almas, ni de espíritus.
¿Por qué la iglesia pide esto? Porque también la iglesia conoce que algunas personas con sus carismas pueden tener comunicación con la vida espiritual, pero se les prohíbe prestarse como medium para transportar información de lado a lado. Eso, cuando ustedes adquieran o tengan o quienes tengan ese carisma extraordinario de poderse comunicar con los entes espirituales como los ángeles, las almas, incluso los demonios, no deben prestarse como razoneros, sino más bien ayudar a la persona a combatir espiritualmente esas presencias. Por ahora la iglesia no permite eso. Si se hace eso, van en contravía de la iglesia y por ende entran, por el solo hecho, entran en pecados mortales. Si usted participa de eso, también entra en pecado mortal. Pero muchas personas no lo confiesan. Muchas personas dicen, yo asistí a eso, pero no piden perdón por el pecado mortal. No, es que a mí me leyeron las cartas y eso es pecado mortal. Sí, porque pusiste la fe en la adivinación y no en Dios. Ya teniendo entonces esa base de pecados, también vamos a mirar los mandamientos ya vimos los de la iglesia, vamos a ver el mandamiento que Cristo nos enfatiza, que es el mandamiento del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué es amar unos a otros? Amar unos a otros se sintetiza en algo muy sencillo. No hacerle daño al otro. Eso es amar al otro. No hacerle daño. Es que yo le grité, ya le hiciste daño. Es que me sacó la radio y entonces ya le hiciste daño. Es que yo me emborraché hasta perder el conocimiento. Se está haciendo daño. Es que no, es que me dio por probar allí un soploncito y una droga. Ya te hiciste daño. Dejas de amar. ¿Que es un ratico? Sí, fue un ratico, pero en un segundo se pierde el cielo. Usted puede rezar 80 años en este mundo, pero en un segundo puede perder la entrada al cielo. Con un pecado, pierde la entrada al cielo. Porque la iglesia nos indica que con un pecado no hay, sin confesión, no hay entrada al purgatorio. Uno. No pide que sean muchos, uno solo. Y puede ser que usted rece toda la vida, pero recordemos que en la puerta del horno se quema el pan. Entonces, por eso Jesús pide constancia, permanencia y constancia en la oración. Ya no va a tener en cuenta que no, yo iba a misa todos los días, pero no, dejé de amar porque me morí en una borrachera. Perdí mi conciencia en una borrachera. Bueno, ya con eso tuvo. El alma es muy delicada. Pongamos un ejemplo con el cuerpo. Usted todos los días hace su ejercicio. Se levanta, corre 50 kilómetros, come bien, está, mejor dicho, con un cuerpo espectacular y bien cuidado, ¿cierto? Y dura los 50 años de su vida cuidando su cuerpo, cuidando su cuerpo. Pero un día cualquiera se le tira a usted un carro. Un segundo y acabó su cuerpo. No se murió, pero su cuerpo quedó sin pierna, sin brazos. Exactamente es así el alma también. Usted puede durar mucho tiempo rezando, pero por un solo descuido lo pierdes. De esa misma manera, como se cuida el cuerpo, se debe cuidar el alma.
con constancia. El pecado en sí, entonces, consiste en ir en contravía de Dios, de sus mandatos, de sus designios. Por eso es muy bueno que ustedes siempre revisen el catecismo de la Iglesia Católica y mire los mandatos de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, y mire los mandatos de la Iglesia para que usted la conozca y no vaya en contravía del Señor. Y eso es lo que tratamos de hacer acá, paso a paso. Paso a paso. Tratamos de enseñar el catecismo. Después vamos a coger un tema de esos catecismos. Todo lo que te estoy enseñando es un resumen de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Nos pide que no seamos medios, nos pide que no hagamos ninguna clase de invocación espiritual. Se deben hacer, son oraciones de intercesión que son diferentes a las invocaciones. Por eso en este punto es bueno que ustedes no invoquen las almas del purgatorio. Muchas personas comienzan a invocar almas, a decir, acompáñenme, venga, ayúdenme. Incluso hay personas que se llevan de los féretros, se llevan partes del féretro para amarrar el alma de el difunto. Eso también lo practican mucho. Y esas son invocaciones muy peligrosas porque en el Hades, que es la parte espiritual donde reposan los demonios, allí los demonios están atentos a cualquier clase de invocación y pueden acercarse a ti en lo que se llama afectación demoníaca. Entonces, tengan mucho cuidado también con esas clases de invocaciones. Y si ya has invocado, has entrado en pecado mortal. No solamente vas a dejar de invocar, sino que tienes que pedir perdón sacramentalmente por haberlo hecho. Entonces me dicen, no, es que yo pedí a las almas del purgatorio. Hay que pedir perdón por las invocaciones. No basta solamente con dejarlo de hacer, sino también pedir perdón por ello. El pecado entonces consiste en los hechos que la Iglesia nos marca. Amar a Dios sobre todas las cosas, que es amar la Iglesia. El pecado contra el amor al prójimo y el amor a mí mismo. Pero el amor es muy sencillo practicarlo. Es hacer siempre cosas que no vayan en contra ni mías ni en la de los demás. Si te piden prestado, como dice el Señor, da prestado. Si te piden regalado y puedes, da regalado. Si piden un servicio, préstalo con amor. Si te roban, perdona. Porque el Señor nos dice, si te quitan la túnica, dales también el manto. Esto significa que en vez de ponerse a pelear, perdone, olvide. Tu boca se debe prestar para bendecir, no para maldecir. En su boca y en sus manos siempre debe haber el concepto de bendición, no el concepto de maldición. La ira es un pecado capital. La ira va en contra de Dios, va en contra suya y va en contra del prójimo. Eso son los pecados que usted tiene que empezar a pedir al Señor el control. Y controlarlos con su inteligencia. Para eso Dios te dotó de inteligencia. Para que con tu inteligencia no obres como un animal, sino como un ser pensante que eres. Porque las personas que se llenan de ira dejan de ser personas y empiezan a ser animales. Así que por eso
nosotros somos dotados de esa inteligencia para poder utilizarla, no para tenerla allí guardada, es para poderla utilizar y sobre todo en bienestar de nuestra alma y en bienestar de las personas con que estamos. Y sobre todo para una cosa, nosotros somos inteligentes para no dejarnos arrastrar de otras personas que nos quieren llevar al mal. La persona que se deja arrastrar de otro, así sea la mamá, así sea el papá, así sea el hermano, es una persona falta de inteligencia. Eso es una persona que no utiliza el don preciado de la inteligencia. Es que me arrastró para allá, es que me llevaron a beber, es que me llevaron a los vicios, es que me llevaron allí. Ahí te obliga, te tientan, pero como tú no eres inteligente, caes. La inteligencia nos debe servir para poder determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Les doy un consejo antes de terminar la primera parte de este sacramento. Les doy un consejo. En el amor al prójimo, trate de hacerle menos daño a la persona más cercana a usted. Lo hablo por las personas que son casadas, que viven en familia, o que viven con su pareja, o con su compañero, con su compañera. No se deje manipular de fuerzas externas. Utilice la inteligencia. No, es que me manipuló mi hermano, es que me manipuló mi mamá, es que me manipuló mi papá. Utilice la inteligencia y usted mire con quién vive. Si tú vives con papá y mamá, entonces déjese arrastrar de papá y mamá. Si tú vives con tus hermanos, entonces está bien, déjese arrastrar de tus hermanos. Pero si tú vives con tu esposa, con tus hijos o con tu compañero o tu compañera, agrada a tu compañero, a tu compañera, a tu esposa y a tus hijos. Utiliza la inteligencia, porque allí es donde tú vives. Dejarás padre y madre y te unirás a una mujer, dice el Señor. O te unirás a un hombre. Lo que quiere decir que ya lo que me diga mi mamá, lo que me diga mi papá, lo que me diga mis hermanos, pasa a un segundo plano. Ya pertenezco a otro costal, como dicen por ahí. Ya soy harina de otro costal. Y ya tengo que agradar al prójimo, al que vive conmigo. Es que me gusta irme a tomar unos tragos por allá con mi mamá, por allá con mi papá. Entonces quédese viviendo con su mamá y quédese viviendo con su hermano. Y no le haga daño a las personas que viven contigo. Eso es amar. Ese es el verdadero amor. Mirar las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la mayoría de personas, es que los casados no pueden ir a determinada parte porque no los deja la mujer. Es verdad. Es verdad. Es que usted ya se casó. Usted ya es harina y otro costal. Es que si usted vive y quiere compartir la vida con otra persona, entonces agrádele a esa persona. Respete a esa persona. Y entonces contéstele a su amigo, sí, no me dejan ir, así, sin miedo, dígale, no, mi mujer no me deja ir. Y ya. Porque por eso dice el Señor, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una mujer o a un hombre. Ellos ya son tu padre y ellos ya son tu madre. Ya los otros hicieron su tarea, sus progenitores hicieron su tarea. Hay que respetarlos, amarlos, pero no dejar que se involucren en tu vida directa de pareja o de familia. Y los que son papás y son suegros y suegras, respeten porque ya sus hijos son harina de otro costal.
Ya ellos tienen su vida. Ya usted cumplió como mamá, ya usted cumplió como papá. Y en la vida de los hijos no debe usted intrometerse, ni en sus decisiones como hogar o las decisiones que tomen como hogar. Esa es otra clase de pecado que muchos cometen y nadie confiesa. No, es que yo me dejé arrastrar. No, es que yo me invitaron para allá y primero mi mamá y primero yo conocí ese cuentico de que yo conocí primero a papá y conocí primero a mamá. Entonces es un cuentico de personas que tienen que seguir viviendo con mamá y con papá. No consigan esposa. No lo hagan. Porque si usted conoció primero mamá y conoció primero papá, antes quédese allí. Permanezca allí. Y así no le hace daño a nadie. Pero si usted conoció primero mamá y papá y decidió dejar padre y madre por un hogar, entonces el hogar. Entonces el hogar. Los hermanos, papá y mamá pasaron a segundo plano. Así lo decidiste tú y así lo dice Dios. Sin abandonarlos del todo. Que hay que ayudarlos, claro. Que hay que respetarlos, claro. Que hay que apoyarlos, claro que sí. Es nuestra obligación. Pero obligación segunda. Ya nuestra primera obligación son los más próximos, los más cercanos. La obligación segunda son los hermanos, los familiares, padre y madre. Eso sí, nunca debes faltarle el respeto a tu padre y a tu madre. Que su mamá lo invitó a una fiesta. Mamá, yo la respeto mucho, pero mi mujer no me deja. Sí, ¿para qué se casó? Pero me casé. Así de sencillo. Y listo. Vea, hijo, estoy necesitada de tal cosa. Apoya a su mamá. Claro, es su mamá. Pero siempre sin ir en contravía de su esposa o de su esposo. Si usted va a hacer un acto con su mamá que está en contravía de su esposa o de su esposo, no lo haga. Trátela con amor y decida con amor, pero no lo haga. Maneje su inteligencia. Porque por el manejo de inteligencia dejamos de amarnos nosotros mismos y dejan de amar a los demás. Y no sabemos cuánto daño estamos ocasionando. Ah, es que yo me fui a tomar una cerveza nomás y llegué borracho. Usted no sabe cuánto daño pudo ocasionar a la pareja suya o a sus hijos. Y yo les quiero decir una cosa. Hay daños tan fuertes que se ven sencillos, pero que ahondan en el corazón de una persona que nos ama, que se van volviendo graves en su corazón. Y lo más bravo es que somos muy orgullosos y no somos capaces ni de pedirle perdón a la persona que vive con uno, ni tampoco de pedirle perdón a Dios por haber faltado. Hay que hacerlo. Hay que tener humildad. Y si ya fallé, decirle, oh, perdóname, discúlpeme, perdóname de corazón, que voy a enmendar. Voy a enmendar. Mi vida no debe ser así. Amigos, los que decidieron por una pareja, los que tomaron la decisión o los que hemos tomado una decisión por una pareja, por un hogar, primero el hogar. Eso es amar a Dios. Eso es obedecer a Dios. Si ya no queremos a esa persona, entonces no le hagamos daño. Porque ahí ya nos estamos dejando de amar nosotros mismos. Entonces dicen, no, es que yo ya no soy capaz de ir con él, yo tengo que estar afuera con mis amigos bebiendo. Ya usted no quiere esa mujer, ya usted no quiere ese hombre. No se haga usted daño. Y más bien sepárese para que no haga daño a los demás. Es que yo no me separo porque yo no soy capaz de vivir solo porque ya no me alcanza la plata. Entonces compórtese bien.
Pero si usted se siente mal en un hogar, pero si usted se siente amarrado, cohibido, frenado, váyase. No se haga daño a sí mismo y no le haga daño al otro. Váyase. El Señor velará por ti para que seas feliz. Porque tú no le vas a hacer daño a alguien ni a ti mismo. Esas son las decisiones que hay que tomar en la vida, que son decisiones que van con Dios. No, es que yo me casé para toda la vida. Sí, pero se casó para buscar la felicidad, no la amargura, no la intranquilidad, no para vivir infartado. Se casó para buscar en compañía de su pareja la felicidad. Usted no se casó para nada más. Cuando uno le pregunta a las personas que se están preparando para el matrimonio, ¿usted por qué se va a casar? Ah, para estar mejor. Ni saben. La respuesta cuando uno le preguntan, ¿usted por qué se casó? Cuando a mí me lo preguntan, yo les contesto, para ser feliz. Para eso me casé. Porque necesitaba una mujer. Si no hubiese necesitado una mujer, pues me hubiera comprado un perro, una jirafa, un león. Pero necesitaba una mujer porque San Pablo dice, si no puedes con la incontinencia, entonces cásate. Y yo no podía con mi incontinencia y por eso decidí no tener una vida consagrada. Y decidí el sacramento del matrimonio, que por cierto el sacramento del matrimonio nos puede llevar a una buena santidad. Porque es un sacramento de amor. Y no solamente a la pareja, sino a los hijos, a los nietos. Es que es un sacramento que nos lleva a la santidad. Pero nadie sabe para qué se casó. Nadie contesta que fue para poder ser feliz. Es que yo personalmente hubiera sido muy infeliz viviendo por ahí solo. Es que ya cuando vivía solo era muy infeliz. Tenía que andar buscando novia por aquí, buscando novia por allá. Entonces era infeliz. Era mejor tener esposa. Pero no para la compañía, porque muchos dicen, es que es una compañía. No, es por la incontinencia, porque uno necesita tener relación con la esposa o con el esposo. Porque para una compañía, como les digo, se compran un perro. Y si necesitan una compañía grande, entonces cómprense un tigre, un león. La esposa no, y el esposo no es solamente para compañía, que hacen compañía sí, sino para realmente unirme y mantener unido a su esposo y mantener unida a su esposa. Eso, para eso se casa uno. Ahora, si usted le quedó grande y no se siente realmente feliz, sepárese. Que es que yo tengo el sacramento y no me puedo separar. Sí se puede separar. Sí se puede hacer. Entra en pecado cuando usted se va y se separa y no habla con la iglesia. Usted tiene que llevar los procedimientos de la iglesia. Hablar con su padre, ya no aguanto más, yo tengo que empezar la separación porque no soy feliz. Y ese era el motivo por el cual me casé. Ya no soy feliz. Ya no amo, ya no me aman. Entonces, siempre la iglesia y Dios quiere que nosotros vamos en busca de la felicidad. Teniendo en cuenta entonces estos pecados para que comiencen a hacer un recordatorio de cuántos de ellos les falta, cuántos de ellos les falta por confesión. Vamos recordando el pecado contra el sacramento matrimonial, que a todo el mundo se le olvida. Los solteros que tienen relación prematrimonial, sí, se observa una mala conducta,
Es decir, si lo hacen solamente por causar daño o eso, entran en pecado mortal. Si tienen relaciones sexuales en pro o prematrimoniales, en pro de un crecimiento familiar, para hacer familia y con el compromiso del matrimonio más adelante, están en pecado, pero tienen compromiso de reconciliación. Aún así, están en pecado y no pueden comulgar. Estamos hablando de los que comparten techo y viven como si vivieran en matrimonio, pero realmente no tienen el sacramento. Hay que buscar el sacramento. Es que ya me casé, nule su matrimonio, pida la separación de la iglesia y vuelva y adquiera nuevas nupcias. No deje perder su alma, no la deje perder. Los casados han hecho un compromiso de amarse en todos los días de la vida. Y amarse no es unirse, es entregarse. Es tener esa unión de cuerpo y cuerpo todos los días de la vida, así lo prometieron. O usted cuando se vaya a casar, es que es soltero, tenga cuidado con esa promesa y diga, no, yo te voy a amar y voy a unirme a usted y me voy a entregar 2 veces a la semana, o cuando no esté borracho, o cuando no me saque la rabia, no, y así, poner la condición. Porque para eso le hacen llenar a ustedes unas condiciones y le dice, ¿hay alguna condición para su sacramento? Y muchos llenan el expediente, porque eso se llama un expediente matrimonial, lo llenan, ¿hay observaciones? No. ¿Hay alguna otra condición? No. Ponga las condiciones a tiempo. Porque el matrimonio es un consorcio. Es un acuerdo entre 2 personas. Ah, no, es que yo cuando me casé no me dijeron eso, ya fue como decía la iglesia, bueno, ya le tocó así. Pero los que son solteros y quieren casarse, recuerden que el matrimonio es un consorcio, es un acuerdo. Es un acuerdo entre el hombre y la mujer. Y antes de casarse, el sacerdote los llama y los hace llenar el expediente. Y en el expediente les dice qué observaciones tiene, qué condiciones tiene. Y ese expediente lo firman otras 2 personas que se llaman testigos del matrimonio. Cuando estés llenando el expediente, ten mucho cuidado con las condiciones. Entonces dígale, yo no voy a tener sexo con usted si llega borracho. Exacto. Listo, ya eso ya no es causal. Cuando llegue borracho, usted se puede negar. Y eso no es causal de pecado. Ojo, pues que estoy hablando de pecado. Ah, no, es que yo prometí estar con mi esposo y entregarme todos los días de mi vida. Pero no, tenemos relaciones cada 2 meses. Porque llego muy cansado, porque llego muy aburrido, porque llega borracho, porque llega así, porque llega así, porque huele a cerveza, porque huele a tufo, porque huele a esto. Y empiezan a faltar con el sacramento. Eso es pecado mortal. Así como el soltero que vive como casado entra en pecado mortal, así el casado que se desune también entra en pecado mortal. Y muchos no confiesan. Muchos no lo confiesan. Ah, es que yo sí tengo relaciones con mi esposa por ahí cada 15 días. No, es que usted no prometió cada 15 días. Usted prometió todos los días de su vida. Bueno, a no ser que alguien allí haya colocado otra condición, pero la mayoría fue así. Cumpla su condición, su acuerdo. San Pablo dice, no se nieguen esa obligación para que no los tiente Satanás. Primera de Corintios capítulo 7. No se nieguen esa obligación para que no los tiente Satanás y los consuma. Por eso muchos matrimonios, escúcheme bien, muchos matrimonios están con pobreza, están frenados económicamente, no surgen, están mal, porque
Satanás los está consumiendo porque se niegan la obligación matrimonial. Y San Pablo dice, si lo van a hacer, hazlo en mutuo acuerdo, que los dos estén de acuerdo y por poco tiempo. Después volver a juntaros, dice San Pablo. Y por poco tiempo para entrar en oración. La condición es que si no, listo, estamos de acuerdo que hoy no, ni mañana tampoco, usted tiene que ser una persona que entre en oración. Porque si no, los consume Satanás. Esa es palabra de Dios. No me lo invento. 1 Corintios, capítulo 7. Y allí está escrito. Y lo escrito, Dios velará para que se cumpla. Así que, ojo con ese pecado. Porque muchos no lo confiesan. Y es la mayoría que no lo confiesa. Que no se le acerca al sacerdote y decir, mire, padre, yo me le niego a mi esposo 2 o 3 veces a la y le invento mentiras de que tengo dolor de cabeza, de que me duele, que ya me llegó la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá y con dolor en otro lado. Y es realmente porque me da pereza. Se debe llegar a acuerdos, debe la pareja estar en acuerdo. Y acuerdo no es que, yo no quiero, entonces bueno, eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo. Un acuerdo es que diga, bueno, ¿y por qué? Que por eso, pero es que eso no es excusa. Realmente un acuerdo es el acuerdo de dos, no una aceptación de una condición del otro. Eso no es un acuerdo. Aceptar la condición del otro es para no entrar en contravía ni en pelea. Pero le aclara, y yo no estoy de acuerdo con lo que usted me acaba de decir. Y punto. La otra persona debe saber que entró en pecado mortal. No la van a obligar, porque sería una violación de sus derechos y de su intimidad. Pero debe hacerle entender, digo, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que aceptar. La otra persona debe entender que entró en pecado mortal. Y debe saber que debe confesar. Ténganlo muy en claro. Háblenlo en familia, háblenlo en pareja, con las escrituras en mano. Porque, hombre, hay que cumplirle a Dios. No cumplirle a Dios es pecar. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.